Elección clave para la protección y la defensa de los derechos fundamentales en las Américas. En minutos, la Organización de Estados Americanos nombrará 8 nuevos comisionados y jueces del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como parte de la segunda y última jornada de su Asamblea General, que hoy culmina. Una elección en la que las postulaciones de los gobiernos de Bolivia y Ecuador, cuestionados por sus restricciones a las libertades civiles, han despertado ya el temor en la región. Gustavo Alegret, periodista en NTN24 Washington, se encuentra en la sede de la OEA. Gustavo, buenas tardes. ¿Y a qué hora comienza la sesión? Hola, muy buenas tardes. Pues mira, ahora mismo, Eva, está en marcha esa segunda sesión de esta segunda jornada de esta Asamblea General de la OEA. Es esta tarde a las 3 hora local cuando se inicia la sesión en la que se espera que dé comienzo a esa votación. Son, como decían, 4 miembros de la Comisión y 4 miembros de la Corte que son renovados. En la Comisión, para esas 4 plazas, se presentan 6 candidatos. Uno de Colombia, otro de Panamá, de Jamaica, de Perú, de Bolivia y de San Kitts, y en el caso de la Corte son 5 candidatos para esas 4 plazas que también van a quedar vacantes, uno de Chile, de Costa Rica, de Argentina, de Ecuador y de Uruguay. Pero como decían, las miradas están puestas en los candidatos procedentes de los países que en los últimos meses han sido críticos con las decisiones adoptadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que en algunos casos han sido incluso muy contrarios y han criticado abiertamente esas decisiones. Son los candidatos de Bolivia, de Ecuador, pero también de Argentina. Día clave en la OEA. El organismo renovará 4 de los 7 miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros 4 de los 7 jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y algunas misiones ante la OEA han criticado que este año el Consejo Permanente no haya organizado, como sí lo hizo en 2013, un foro público donde los 11 candidatos a las 8 vacantes puedan exponer sus posiciones. Además, crecen los cuestionamientos sobre la imparcialidad de los candidatos propuestos por países como Bolivia, Argentina y Ecuador, debido a que sus gobiernos han sido críticos y tienen una relación tensa con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En NTN24, Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo de la CIDH, indicó que para la elección de los nuevos integrantes del sistema se deben tener en cuenta 3 criterios fundamentales. Primero, que prevalezca un criterio de mantener la autonomía e independencia de estos órganos. Segundo, un tema de coherencia con el perfil. Y tercera, que se genere una condición donde se entienda que la función de estos órganos es, por un lado, la Comisión trabajar en materia de defensa y promoción y, por otro lado, la Corte en materia jurisdiccional. ¿Quiénes son los candidatos cuestionados? En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa postuló a Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional Ecuatoriana. El jurista Pazmiño ha sido cuestionado por la oposición por su cercanía con Correa y por avalar la ley orgánica de comunicación denominada Ley Mordaza, creada para regular el contenido de los medios de comunicación y utilizada para multar, censurar a periodistas y llevarlos ante la justicia. Por Bolivia, la abogada y exsenadora Sandra Soriano, candidata a comisionada, no es aceptada por expertos, pues creen que podría ocasionar falta de independencia e imparcialidad, dado que ha sido una estrecha colaboradora del presidente Evo Morales. Una candidatura fallida fue la del argentino y ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien admitió su colaboración como magistrado durante la última dictadura militar en Argentina. La Organización de Estados Americanos impugnó a Zaffaroni luego de que varias ONG presentaran pruebas por la falta de idoneidad del jurista. En el programa La Mañana de NTN24, Julio Muñoz, exdirector ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo que la intención de Ecuador, Bolivia y Argentina, que se han mostrado siempre críticos al sistema interamericano, es colocar jueces cercanos a sus gobiernos para debilitarlo. Yo creo de que el señor Correa, el señor Ortega, el señor Morales, la señora Kirchner deben ser consistentes con lo que dicen. Ellos siempre han dicho que el sistema interamericano no sirve. Ahora, como han sido totalmente negativos en su propuesta, lo que quieren es desmantelar ese sistema. Los comisionados son elegidos por un mandato de 4 años y solo pueden optar a la reelección una vez, mientras que los jueces tienen un mandato de 6 años con también una sola posibilidad de repetir en el cargo.
Pues bien, entre los candidatos que están en cuestión destaca, como oíamos ahora, el de Bolivia y el de Ecuador. En el caso boliviano, esta mañana el canciller boliviano aquí en la OEA, David Choquehuanca, se refería a las críticas que ha recibido la candidata comisionada por este país, asegurando que no son los expertos que la critican los que deben elegirla, sino los países. Conocemos a los expertos, ¿no? Y Bolivia trae pues a este espacio una de nuestras mejores profesionales, ¿no? Es Bolivia la que está presentando, son los países quienes van a elegir, no son los expertos. Si nosotros nos vamos a manejar, ¿no? Si en Bolivia nos hubiésemos manejado por lo que dicen los expertos, estábamos perdidos. Esto respecto a lo que acontece con el candidato boliviano, la comisionada boliviana. Pero bien, también el de Ecuador está bajo la lupa. Nos acompaña precisamente un profesor de la Universidad de San Francisco de Quito sobre el candidato ecuatoriano. Usted, señor Juan Pablo Albán, se ha mostrado muy crítico. ¿Por qué está en cuestión la independencia de ese candidato a la Corte? Bueno, el propio canciller ecuatoriano en declaraciones a la prensa de la semana anterior ha reconocido la cercanía y la amistad que mantiene él y que mantiene el presidente con el candidato, y esto en principio no tendría por qué ser un obstáculo, pero si acumulamos a ello que el canciller ha dicho que considera que Pazmiño debe entrar a la Corte para que Ecuador tenga una voz en los casos del Ecuador cuando van a ser discutidos por parte de la Corte, esto es muy peligroso porque evidencia que se pretende afectar la imparcialidad del órgano de decisión. Además hay que tomar en cuenta el mal récord en temas de derechos humanos que tiene Pazmiño como presidente de la Corte Constitucional, más allá de decisiones como la calificación de la comunicación como un servicio público en lugar como un componente de la libertad de expresión. Ha habido decisiones en las que se limita la operación de la justicia indígena, ha habido decisiones tomadas por él en las que se autoriza la explotación de recursos naturales en zonas donde viven pueblos no contactados, el Yasuní, por ejemplo. Ha habido decisiones tomadas por él en las que se expropia derechos de los trabajadores ecuatorianos, por ejemplo a las utilidades, o en las que se dice que los derechos de los ecuatorianos, que por mandato constitucional solo podrían ser regulados mediante ley, pueden ser regulados a través de actos del Poder Ejecutivo. Entonces, hay una serie de demostraciones de la falta de compromiso de este candidato con los derechos humanos y creemos realmente que no debería ser electo. Sabremos esta tarde si va a ser electo o no, si los países le dan el voto de confianza. Como decíamos, las miradas puestas en esos candidatos de Bolivia, de Ecuador, que se tienen que votar aquí esta tarde en el marco de esta Asamblea General. A esta hora, el secretario Luis Almagro está a punto de ofrecer una convocatoria de prensa donde se espera que haga valoración de esta 45ª Asamblea General, en la que él ha sido la primera vez que preside una actividad, una asamblea como esta. Jason, Eva. Gracias, Gustavo Alegret, desde el lugar de la noticia en esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.